Dicen que los pactos con el diablo siempre tienen una trampa, que nada en esta vida es gratis. Al principio, mi trato parecía un milagro, la respuesta a todas mis plegarias. Era joven, desesperado y sin nada que perder. Siempre había creído que esas historias eran simples cuentos para asustar a los crédulos, hasta que me encontré cara a cara con la oportunidad de cambiar mi destino, a un precio que no entendí hasta mucho después. Todo comenzó en una noche de tormenta, cuando mi vida parecía derrumbarse. Sin trabajo, sin dinero y con una enfermedad que me carcomía por dentro, me encontré en aquel viejo puente donde solía ir a pensar. Fue ahí cuando lo sentí por primera vez, una presencia, fría pero envolvente, como si la sombra misma de la noche hubiera cobrado conciencia. ¿Qué darías por una segunda oportunidad?, dijo una voz detrás de mí. No vi de dónde venía, pero la pregunta me heló la sangre. Giré lentamente y ahí estaba él. No tenía cuernos ni cola, ni tampoco ese rostro retorcido de las pinturas antiguas. Parecía un hombre común, vestido con un elegante traje negro, con ojos que reflejaban un vacío imposible. Tú necesitas algo, y yo puedo dártelo, continuó. Dudé por un instante, pero la desesperación pesaba más que la prudencia. Le conté mis problemas, mis miedos, y él solo sonrió con una calma inquietante. Todo en la vida tiene un precio, dijo sacando un papel amarillento. No era un contrato normal, las letras parecían moverse, cambiando ante mis ojos. No te preocupes, no quiero tu alma hoy. Quiero algo más interesante, un favor. Un día, sin previo aviso, te pediré algo, y no podrás negarte. Hasta entonces, vive como siempre has querido. No había cláusulas ocultas ni letras pequeñas. Solo debía firmar. Lo hice sin dudar. En el instante en que mi pluma tocó el papel, un escalofrío recorrió mi cuerpo y el mundo pareció girar. Al día siguiente, todo había cambiado. Mi enfermedad desapareció, conseguí el trabajo de mis sueños, el dinero fluía como un río interminable. Era como si el universo entero se hubiera alineado a mi favor. La suerte me sonreía de maneras imposibles. Años pasaron y el trato se volvió un recuerdo lejano. Creí, ingenuamente, que aquel favor nunca llegaría, que tal vez todo había sido una ilusión o una broma cósmica. Pero una noche, mientras dormía plácidamente en mi lujoso departamento, desperté con la misma sensación fría que había sentido aquel día en el puente. Y entonces, escuché su voz de nuevo, susurrando en la oscuridad. Intenté encender la luz, pero el interruptor no respondió. La oscuridad era tan espesa que parecía tener peso. Mi respiración se volvió errática cuando sentí que no estaba solo. Es hora, susurró la voz con una calma aterradora. Me incorporé de golpe, buscando a tientas mi celular, pero la pantalla estaba muerta. Has disfrutado de mi regalo por mucho tiempo, continuó. Ahora necesito que cumplas tu parte del trato. Mi mente se nubló con el pánico. Quise preguntar qué debía hacer, pero algo dentro de mí ya sabía que no había escapatoria. El aire se volvió pesado, como si una presión invisible me aplastara el pecho. No te asustes, dijo, y sentí una mano fría sobre mi hombro. Mi cuerpo se paralizó. No voy a quitarte nada, aún. Solo necesito que vayas a un lugar y hagas algo por mí. Es un pequeño favor. Nada que no puedas manejar. Las palabras eran tranquilizadoras, pero su tono tenía una burla latente, como si se divirtiera con mi temor. Toma tu abrigo. Te estaré esperando. La presión desapareció y la luz volvió de golpe. Todo parecía normal, salvo por un sobre negro sobre mi mesa de noche. Lo abrí con dedos temblorosos. Dentro había una dirección escrita con tinta roja, un nombre que nunca había escuchado y una orden breve: convéncelo. No decía más. Intenté ignorarlo, decirme a mí mismo que todo había sido una pesadilla, pero en lo más profundo de mi ser, sabía que no lo era. Conduje por calles desiertas, cada semáforo en verde, como si el destino mismo guiara mi camino.
La dirección me llevó a un viejo edificio en las afueras de la ciudad, una estructura decrépita con ventanas tapiadas. Bajé del auto y, con el sobre en mano, me acerqué a la puerta. Antes de que pudiera tocar, se abrió sola con un crujido prolongado. Un pasillo oscuro se extendía frente a mí y al fondo, una tenue luz parpadeaba. Entré con pasos inseguros, el eco de mis pisadas resonando en el aire viciado. Al llegar a la habitación iluminada, encontré a un hombre sentado en una silla, con la mirada perdida en el suelo. Parecía no notar mi presencia, ni siquiera cuando susurré su nombre. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa. No supe qué responder. El sobre ardía en mi mano, como si me instara a cumplir mi tarea. Vengo a hablar contigo, dije al fin. El hombre levantó la vista y vi en sus ojos algo que me heló la sangre, un reflejo de mi propio miedo. También hiciste un trato, murmuró. No respondí, pero él sonrió con tristeza. Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Sus palabras fueron un golpe en el estómago. Entendí, de pronto, lo que significaba convencerlo. No era solo hablar. Era algo más. Algo irreversible. Y en ese momento, la voz familiar susurró de nuevo en mi oído, no lo hagas esperar. Las palabras me pesaban en la garganta como piedras. Convéncelo, pero ¿convencerlo de qué? Miré al hombre frente a mí, con la piel pálida y los ojos hundidos como si no hubiera dormido en días. Se veía tan asustado como yo. Sabía que si decía la verdad, si le contaba quién me había enviado, solo empeoraría su miedo. Pero, ¿qué otra opción tenía? Escucha, no sé qué está pasando, dije, mi voz sonando débil. Solo me dieron tu nombre y esta dirección. No sé qué se supone que debo hacer. El hombre me observó con una mezcla de resignación y tristeza. Si lo sabes, murmuró. Porque yo también estuve en tu lugar una vez. Al principio parece fácil. Un simple favor a cambio de una vida nueva, hasta que llega el momento de pagar. Mi corazón se aceleró. ¿Él también había hecho un trato? ¿Qué te pidieron?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. El hombre exhaló un suspiro largo, tembloroso. Hace 10 años, alguien como tú vino a verme. Me dijo lo mismo, convéncelo. En ese momento no entendí. Creí que podía escapar, que si huía, todo se olvidaría. Pero no es así. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los míos. ¿Sabes qué pasa cuando no cumples? Tragué saliva con dificultad. No tenía que responder. Lo sabía. Lo sentía. Él nunca deja una deuda sin cobrar, continuó el hombre. Si no lo haces tú, lo hará él. Y cuando lo hace él, el castigo es peor. Sus palabras cayeron sobre mí como un peso insoportable. La habitación parecía más fría, más pequeña. Mi piel se erizó cuando escuché ese susurro familiar en mi oído. Elige. Era una trampa. Una macabra prueba sin escapatoria. Si cumplía mi parte del trato, cargaría con la culpa por el resto de mi vida. Si no lo hacía, él se encargaría, y su método sería mucho peor. ¿Cuántos antes que yo habían estado en este mismo dilema? ¿Cuántos más vendrían después? Intenté pensar en una alternativa, alguna forma de evitar lo inevitable. Pero el hombre ya me miraba con entendimiento. No hay salida, ¿verdad?, susurré. Él negó con la cabeza. No la hay. Entonces, algo cambió en su expresión. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga, como si hubiera tomado una decisión. Pero hay formas de tomar el control. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, se levantó de golpe y corrió hacia la puerta. No lo dejes escapar, rugió la voz detrás de mí, con un tono que hizo que el suelo vibrara. El hombre desapareció en la oscuridad del pasillo, y en ese instante sentí que el aire se rompía como cristal. Algo más estaba en la habitación conmigo. Algo que ya no se molestaba en ocultar su verdadera forma.
Ahora has fallado, susurró, y la temperatura descendió hasta que mi aliento se volvió visible. Pero no te preocupes, el trato aún sigue en pie. Y ahora, el precio será más alto. Corrí tras él sin pensar, mis pasos resonando en el pasillo oscuro. No sabía qué haría si lo alcanzaba. No sabía si quería alcanzarlo. Pero algo dentro de mí gritaba que si lo perdía de vista, todo se volvería peor. Las sombras en las paredes parecían moverse por sí solas, alargándose, retorciéndose como si intentaran atraparme. Algo no estaba bien. Algo más estaba aquí. «Detente», grité, pero el hombre no se volvió. Giró bruscamente por un corredor y, cuando llegué a la esquina, había desaparecido. La única puerta abierta al final del pasillo se balanceaba levemente. Avancé con cautela, sintiendo la presión en mi pecho aumentar. Mi mano temblorosa tocó el marco de la puerta y empujé lentamente. La habitación dentro era pequeña y casi vacía, salvo por una ventana entreabierta que dejaba entrar el frío de la noche. No había señales de él. Me acerqué a la ventana, esperando verlo corriendo por la calle, pero lo que encontré me dejó paralizado. Abajo, en el callejón, el hombre estaba ahí, de pie. Quieto. Viendo hacia arriba. Abrí la boca para gritarle algo, pero él alzó una mano, un gesto extraño, como si me estuviera despidiendo. Y entonces, la oscuridad a su alrededor pareció moverse. Algo surgió de las sombras detrás de él, una silueta alta, imposible de definir. Un segundo después, el hombre fue arrastrado hacia atrás con una velocidad inhumana. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Retrocedí bruscamente, mi corazón golpeando mi pecho con furia. Sentí un vértigo insoportable, como si la habitación entera se inclinara bajo mis pies. Luego, el aire se volvió denso, pesado, y la puerta detrás de mí se cerró de golpe. «Fallaste». El susurro estaba justo detrás de mí. No me atreví a girarme. Un frío insoportable recorrió mi espalda cuando sentí una presencia a mis espaldas, como un vacío oscuro que absorbía todo a su alrededor. «Te di todo lo que querías», continuó la voz, con una calma que me helaba la sangre. «Y solo te pedí una cosa a cambio. Pero ahora el precio ha cambiado». Intenté hablar, pero mis labios no respondían. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado. No podía hacer nada más que escuchar. «Hay muchas formas de pagar una deuda», continuó. «Pero la más interesante es aquella en la que crees que sigues teniendo elección». La oscuridad en la habitación pareció cerrarse aún más, tragándose la poca luz que quedaba. Sentí que algo me envolvía, algo que no podía ver, pero que se apretaba contra mi piel como si tuviera vida propia. Y entonces, en el último resquicio de luz que quedaba, vi la silueta de alguien más en la habitación. No era el hombre. No era la sombra. Era yo. Pero no era mi reflejo. Era algo más. Algo que sonreía. Algo que ya sabía cómo iba a terminar todo esto. El aire se volvió más denso, como si cada partícula a mi alrededor se hubiera detenido. Mi otro yo seguía ahí, sonriendo con una tranquilidad que me aterraba. Su piel era idéntica a la mía, sus ojos reflejaban la misma desesperación que sentía dentro de mí, pero había algo más. Algo en la forma en que me miraba, como si supiera algo que yo no. «¿Qué eres?», logré susurrar, mi voz apenas un eco en la oscuridad. Mi doble inclinó la cabeza levemente, como si la pregunta lo divirtiera. «Soy el resultado de tus decisiones», respondió, con mi propia voz, pero más profunda, más segura. «Soy lo que serás cuando termines de pagar». Mis piernas temblaban. Intenté moverme, buscar una salida, pero era como si el espacio mismo se hubiera cerrado a mi alrededor. «No entiendo», dije, aunque en el fondo sí lo hacía. No quería aceptarlo. No quería enfrentar lo que estaba viendo. «Siempre ha sido así», continuó mi reflejo. «Uno firma, recibe lo que quiere, vive su sueño, hasta que llega el momento de pagar. Y cuando llega ese momento,
hay dos opciones, cumplir con el trato o convertirse en algo más. Sentí un nudo en la garganta. Algo más, repetí, aunque ya conocía la respuesta. Mi doble sonrió de nuevo, esa sonrisa que no era mía, aunque tenía mi rostro. Alguien tiene que ocupar el lugar de los que fallan, dijo, acercándose un paso. Alguien tiene que seguir la cadena. Si no cumples, te conviertes en el cobrador. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No, eso no puede ser verdad. Mi otro yo soltó una carcajada seca, carente de emoción. Lo mismo dije yo cuando estuve en tu lugar. Intenté retroceder, pero mi espalda chocó contra algo sólido. La puerta que antes estaba abierta ahora era una pared de sombras. Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente una salida, pero solo encontré su mirada fija en mí, esperando. Es tu turno, dijo finalmente. El trato sigue en pie. Pero la decisión final es tuya. Las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor, cerrándose como una jaula invisible. Sentí la presión de su presencia, la misma que había sentido la primera vez que lo vi en aquel puente. Pero ahora entendía lo que significaba. Ahora entendía que no se trataba solo de cumplir un favor. Se trataba de tomar el lugar de aquellos que fallaban. Y en ese momento, supe que ya no tenía opción. La oscuridad se cerró a mi alrededor como una neblina espesa, sofocante. Mi otro yo seguía allí, observándome con paciencia, con esa expresión de alguien que ya conoce el final de la historia. Mi pecho se oprimía con la certeza de que no había escapatoria. O pagaba mi deuda, o tomaba su lugar. Intenté aferrarme a la idea de que debía haber otra salida. Algo, cualquier cosa. No tiene que ser así, murmuré, más para convencerme a mí mismo que a él. Pero mi reflejo negó con la cabeza, casi con compasión. Eso es lo que todos piensan al principio. La presión en el aire aumentó. Las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse con lentitud, como si tuvieran vida propia, serpenteando a mi alrededor, acercándose. Mi reflejo levantó la mano y una de ellas subió por su brazo, enredándose en su piel como si formara parte de él. ¿Cuántos antes que yo han pasado por esto?, pregunté con la voz rota. Mi doble sonrió. Muchos. Y todos hicieron lo mismo que tú. Negociaron, rogaron, buscaron una salida, pero al final, todos toman una decisión. Mis piernas flaquearon. Sabía que tenía razón. Lo había visto con mis propios ojos. Aquel hombre en la habitación, el miedo en su rostro. Él también había intentado huir. Y lo habían tomado. Como lo harían conmigo si no elegía pronto. Mi otro yo dio un paso adelante. Aún tienes tiempo, dijo con suavidad. Haz lo que debes hacer. Cumple con tu parte y seguirás siendo tú. Quise responder, pero mi voz se quebró. Dentro de mí, una guerra se desataba. Si hacía lo que me pedían, viviría con esa culpa para siempre. Pero si no lo hacía, me convertiría en otra cosa. Algo que ya no era humano. Algo que caminaría entre sombras, cazando a los próximos en la cadena. Decide, susurró mi reflejo. La habitación comenzó a distorsionarse, los bordes de las paredes se desdibujaron como tinta derramándose sobre un papel mojado. El tiempo se agotaba. Y entonces, escuché la voz. Su voz. Recuerda que todo esto comenzó con un deseo. El diablo. Y en ese momento entendí que, sin importar lo que eligiera, ya nunca volvería a ser el mismo. El peso de la decisión cayó sobre mí como una losa imposible de cargar. Miré a mi otro yo, a su expresión imperturbable, a la forma en que las sombras se enredaban en su cuerpo como si ya le pertenecieran. Y entonces comprendí algo aterrador, él no intentaba convencerme. Él sabía que, tarde o temprano, iba a ceder. El diablo había dicho la verdad desde el principio, todo en esta vida tiene un precio. Y yo ya había firmado. Mis pensamientos se agolpaban en mi cabeza como gritos desesperados.
Intenté recordar por qué había aceptado ese trato en primer lugar. El dinero, la salud, el éxito. Todo lo que había deseado, lo tenía. ¿Y ahora qué? ¿Todo eso valía la vida de otra persona? ¿Valía mi propia humanidad? Solo es una elección, susurró mi doble, avanzando un paso más. Hazlo, o conviértete en lo que ya eres por dentro. Mi cuerpo tembló. ¿Por dentro? De repente, entendí lo que quería decir. El trato no me había cambiado. Yo ya era así. Yo ya había sido capaz de firmar sin pensar en las consecuencias. Yo ya había aceptado que la vida de alguien más valía menos que mi felicidad. El pacto solo me estaba obligando a enfrentar la verdad. Mis rodillas cedieron y caí al suelo, con la respiración entrecortada. No quería hacerlo. No quería matar. Pero tampoco quería convertirme en él. Mi otro yo se agachó frente a mí, con una sonrisa tranquila. ¿Sabes cuál es el peor castigo?, murmuró. No es morir. No es sufrir. Es saber que podrías haber hecho algo diferente, y no lo hiciste. Sentí mi garganta cerrarse. La habitación entera vibraba con una energía oscura. El tiempo se acababa. Entonces, algo en mí se rompió. Me puse de pie con los puños apretados y miré a mi reflejo directamente a los ojos. No voy a hacerlo. Por primera vez, su sonrisa desapareció. Las sombras a mi alrededor se agitaron violentamente. El aire se volvió helado, el suelo crujió bajo mis pies. Y entonces, la voz retumbó en toda la habitación. Entonces ya no eres útil para mí. El dolor fue inmediato. Un ardor inhumano recorrió mi cuerpo, como si mi piel se desgarrara desde dentro. Caí al suelo, sintiendo como algo se desprendía de mí, como si me estuvieran arrancando el alma en pedazos. Grité, pero el sonido quedó ahogado en la tormenta de sombras que me envolvía. Mi otro yo se quedó inmóvil, observando con lástima. Así es como termina, murmuró. Pero en ese instante, antes de que todo se volviera negro, algo cambió. La presión se detuvo. El dolor desapareció. Abrí los ojos, y ya no estaba en la habitación. Estaba en el mismo puente donde todo había comenzado. La ciudad brillaba en la distancia, el sonido del tráfico era lejano pero real. Estaba vivo. Me miré las manos. No había heridas. No había señales de lo que había pasado. ¿Había sido un sueño? No. Sabía que no. Pero entonces, ¿por qué estaba aquí? ¿Por qué me habían dejado ir? Escuché unos pasos detrás de mí. Me giré, y ahí estaba él. Mi reflejo. Pero ahora, su traje era diferente. Más oscuro. Su sonrisa, más fría. Sus ojos, ya no eran los míos. Felicidades, dijo con voz suave. Has tomado tu decisión. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo en su tono me dijo que había algo más. Algo que no había entendido. ¿Qué hiciste?, susurré. Él solo sonrió. Te di lo que querías. Escapaste. Mi corazón se aceleró. No. No era tan simple. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier pista de lo que estaba mal. Y entonces, lo noté. La gente en la calle. Los autos. Todo seguía igual. Pero nadie me miraba. Me acerqué a una mujer que pasaba cerca y le toqué el brazo. No reaccionó. Intenté gritar, pero mi voz no produjo eco. Volví la mirada a mi reflejo. Él se veía satisfecho. Pagaste el precio, dijo, encogiéndose de hombros. Ahora yo soy tú, y tú no eres nadie. Un golpe de terror me invadió. Corrí hacia un escaparate, buscando mi reflejo en el cristal. Pero no había nada. La verdad cayó sobre mí como un golpe brutal. Yo ya no existía. No era un cobrador. No era una víctima.
no era nada. Mientras mi otro yo se alejaba con mi vida, mi cuerpo, mi identidad, entendí la cruel ironía del pacto. El diablo no me quitó la vida. Simplemente me borró.